Hola, muy buenas noches con todos y todas las asistentes que están participando de esta reunión, de esta charla. Mientras se van sumando, quizás algunos nos vamos presentando. Quien les habla es Ángel Guillén, soy director de Analytics de Apoyo Consultoría, y me acompaña Luis Chagón, que es asociado senior también del equipo de Analytics. Y lo que queremos compartir con ustedes hoy día es una charla sobre qué buenas prácticas debemos de seguir para poder identificar oportunidades de creación de valor en nuestros datos. Y para eso, una primera fase muy importante en la que queremos hacer bastante énfasis es el diagnóstico de datos. A lo largo de esta sesión les vamos a compartir algunos lineamientos sobre cómo podemos realizar este diagnóstico de datos, qué retos tenemos dentro de nuestras empresas, y al mismo tiempo les vamos a también compartir algunos ejemplos y algunas guías de cómo ustedes pueden poner en marcha esta buena práctica. Como un pequeño aviso a la comunidad, todas las preguntas que puedan tener, las pueden dejar por favor dentro de la sección de Q&A que está en el mismo Zoom, y nosotros al final de la presentación vamos a proceder a responderlas. Bien, sin más, adiciono a esto un pequeño disclaimer también. Bueno, nosotros somos una empresa consultora que se dedica a dar estos servicios. Tenemos una finalidad comercial, pero no queremos aquí venderles nada, o al menos no tan descaradamente, sino lo que queremos es compartir con ustedes lecciones que hemos sacado a través de los proyectos que hemos desarrollado y de las experiencias con nuestros clientes, que muchas veces piensan dar el gran salto, pero a veces hay pequeños pasos previos que que creemos que son importantes, que se deben de dar. Bueno, y sin más preámbulo, arrancamos con la presentación. Primero, ya estamos en un entorno de transformación digital. Algunas empresas más avanzadas que otras, de acuerdo a un estudio hecho por EY para el Perú, con una muestra principalmente para medianas y pequeñas empresas. 2 de cada 3 compañías ya están encaminados a su proceso de transformación digital. Hay un tercio que todavía está rezagado y un pequeño porcentaje que está bastante avanzado dentro de este proceso. El reto es bastante grande, pero es una vía de no retorno. ¿Y por qué? Porque la transformación digital nos da bastantes beneficios, nos permite conocer más de cerca a nuestro cliente, cruzamos muchas fuentes de información para entender bien su comportamiento y a partir de ahí adecuar mejor nuestra propuesta de valor. Tenemos acceso a información en tiempo real que permita solventar todos nuestros análisis, mejora nuestros procesos y sobre todo hace que nuestro equipo se desarrolle y libere tiempo de cosas antes operativas como juntar información a un análisis más estratégico y más sesudo de cómo resolver los problemas que tenemos en el día a día. Esta realidad va acompañada de un flujo enorme de información que viene creciendo de manera exponencial. Todas las proyecciones, y quizás se van a quedar cortas, en los próximos 4 años el volumen de información que tenemos se va a triplicar y probablemente sea una proyección bastante conservadora, pero la información viene de diferentes frentes. Tenemos diferentes fuentes de información. Tenemos nuestros data warehouse, nuestros sistemas internos donde están almacenados todo el core de nuestra data, nuestro día a día. Tenemos aplicaciones, apps, tenemos sistemas que complementan nuestro data warehouse. Y aquí, por ejemplo, hay mucha metadata, ¿no? Que se está usando también para entender mejor el comportamiento del consumidor. No solamente tenemos el app como un canal más para atender a nuestros clientes, sino también usando la metadata del app, es decir, cuándo se conecta el cliente, cuándo se desconecta, en qué tiempos, en qué frecuencia, qué segmentos lo hacen, hace que el entendimiento de su comportamiento de compra sea más rico. Entonces es una segunda capa que suma a toda la información de nuestro negocio. Y finalmente tenemos N cantidad de información complementaria, bases de datos que compramos, o al mismo tiempo información de nuestros proveedores. O sea, creería que la mayoría de asistentes que están acá trabajan con otras empresas y necesitan esa información para el análisis y toma de decisiones. Entonces, aquí también un criterio de interoperabilidad entre sistemas es muy importante, ¿no? Y toda esta información, en verdad, nos hace que nos preguntemos
¿Cómo generamos valor? Se dice que los datos es el nuevo commodity, ¿no?, del siglo XXI. Vale más que el petróleo, vale más que otros commodities en el pasado, y una prueba de ello es la valoración de empresas como Amazon, como Google, como Facebook, cuya materia prima son los datos, ¿no? No nos cobran nada por usar los servicios, o nos cobran muy poco, porque en realidad lo que están usando es nuestra información, y a partir de ella generan valor identificando patrones de compra que luego venden vía publicidad, bueno, el mecanismo que nosotros conocemos. Solo esas empresas pueden explotar su información. Nosotros creemos que no. En mayor o en menor medida, todos los que estamos aquí trabajamos con data, y lo que queremos a compartirles es que hay muchas formas de poder identificar esas oportunidades desde nuestra trinchera, desde nuestro sector. Y lo que sí es importante es no dejarnos llevar por el impulso que nos dice, ya hay que hacer un proyecto de analytics súper sofisticado para, con algoritmos de machine learning, poder predecir quién nos compra. Está bien hacerlo, está muy bien, muchas empresas lo hacen, nuestros competidores lo hacen, pero antes de eso hay pasos previos, y todo parte primero por preguntas clave, ¿no? O sea, ¿qué preguntas que tenemos que hacer para poder sacar valor a nuestros datos, ¿no? Una primera pregunta importantísima es, ¿cuáles son los indicadores analíticos que me ayudan a la toma de decisiones? O sea, todavía estamos en un mundo en el cual las empresas son gestionadas por nosotros, por humanos. Entonces, lo que necesitamos es no solamente información en cantidad, sino también información sintetizada en indicadores de negocio que me permitan a mí tomar muy buenas decisiones. Cuando hablamos de indicadores analíticos, no estamos solamente pensando en el indicador de compras o el indicador de producción, sino indicadores que ayudan a que pueda cumplir con mi promesa de valor al cliente. Si mi promesa de valor al cliente es la velocidad con la que entrego las cosas, entonces un indicador de tiempo de entrega desde el punto de producción hasta la recepción es súper vital que deba yo de medir, de analizar y de entender cómo es que atiendo a mis diferentes segmentos de cliente con esta promesa de compra. Entonces, es esencial que todo análisis de datos parta por entender cuáles son estos indicadores analíticos que yo necesito profundizar. Una segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el estado de la calidad de nuestros datos? Porque podemos tener una buena mirada de lo que queremos, pero si luego volteamos y encontramos que tenemos data incompleta, poco consistente, las decisiones que tomemos con esa data pues, básicamente van a estar erradas porque no tenemos muy buena materia prima para analizar. Es importante por eso conocer el estado de la calidad de nuestros datos. Una vez que hayamos superado esta barrera y podamos estar seguros de que nuestra data tiene buena calidad, lo siguiente es poder monitorear estos indicadores, ¿no? Y aquí la palabra clave es monitorearlos de manera oportuna en tiempo real. ¿Cuántos clientes me han dicho, Ángel, mira, tengo un montón de información y me demoro 15 días del mes para tener mis forecast del mes? ¿Por qué? Porque invierto un montón de tiempo simplemente juntando Excel, sacando data del ERP, pidiendo la información al proveedor que tiene la última milla, y termino tomando una decisión básicamente tarde, ¿no? Entonces, la idea de indicadores analíticos para la toma de decisiones es que sean bastante oportunos. Y por último, una vez que pueda yo tener la data confiable y automatizada, una pregunta importante es, ahora sí, ¿cómo genero oportunidades de creación de valor, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas soluciones de analítica avanzada, o no tan avanzada, pero soluciones de analítica que me puedan ayudar a mi negocio, a mi necesidad, a poder justamente explotar toda esta gran cantidad de datos que puedo tener? Lo que vamos a tratar de hacer ahora es justamente compartirles cuáles son estas lecciones del diagnóstico de datos que nosotros creemos ayudan a responder estas preguntas, que son esenciales para poder iniciar un proceso de soluciones de analítica avanzada y solventar o sustentar o soportar todo nuestro marco de transformación digital, ¿no? ¿Cómo hacer un diagnóstico de datos? Aquí no hay una fórmula mágica, nuevamente
Les comento que lo que les compartimos son lecciones que hemos aprendido, que creemos que son buenas prácticas y que recomendamos que ustedes en sus mismos equipos no necesariamente tengan que recurrir a externos, sino en sus mismos equipos puedan poner en marcha estas buenas prácticas. Como primer paso básico, entender el negocio. El conocimiento del negocio parece cliché, pero es la condición necesaria para poder hacer todo análisis de datos. Y a partir de ese conocimiento del negocio, yo debo de diseñar cuáles son mis indicadores analíticos para la gestión. Nuevamente, indicadores analíticos no son los indicadores típicos de negocio, son las variables, perdón, no son variables típicas, ¿no? Como compras, cuántas personas tengo, etcétera, sino aquí son aquellas que me permiten tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el valor del ciclo de vida del cliente? ¿No? ¿Cuál es el CLV del cliente? ¿Cuál es la velocidad de entrega? ¿Cuál es la tasa de cumplimiento que tengo y no ruptura de stock que hace que mi propuesta de valor sea consistente? Esos indicadores son los que deben de definirse siempre en una primera etapa. Una vez que se ha hecho esto de manera conjunta con los equipos analíticos, aquí ya vamos a comenzar a hablar de un concepto, ¿no? Hay como un matrimonio que debe darse para hacer un diagnóstico de datos entre los líderes de negocio y los data scientists o los equipos analíticos, que son los que tienen las técnicas para analizar los datos. Ese matrimonio, no sé si por conveniencia, pero es un matrimonio que debe de funcionar dentro de nuestras empresas para poder hacer un buen diagnóstico de la información. Una vez que tenemos esta primera fase, la segunda es analizar el flujo de información. Ya sé qué indicadores necesito, sé, digamos, qué preguntas quiero hacerle a los datos. Ahora lo que tengo que entender es el flujo de información de mi negocio. Y acá debo analizar tanto la cantidad como la calidad de los datos. Y todo esto dentro de un marco de un data lake analítico, y la visualización puede ser complementada o soportada por un dashboard. Con detalle luego vamos a explicar qué cosa es un data lake analítico, pero principalmente cuando hablamos dentro del flujo de información de la empresa, tenemos un data warehouse, tenemos todo un sistema que soporta los datos de nuestro negocio. Cuando pensamos en un data lake analítico, no necesariamente es todo el universo de datos que tenemos dentro de la organización, sino es un set acotado de información relevante para la toma de decisiones que puede tener, además de la información interna, información externa que complemente ese flujo de información y que soporta justamente estos indicadores que yo necesito para tomar una buena decisión. Bajo un esquema de implementación flexible, rápida, ágil y pueda ser maleable en el tiempo y vaya cambiando este data lake en función a cómo van cambiando también las decisiones estratégicas que tomen nuestros negocios. Y como última fase de un diagnóstico, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son las propiedades de creación de valor. Dado que ya sé qué datos tengo, puedo monitorear mis variables clave y sé cómo va mi negocio, el flujo de información que soporta mis decisiones. Puedo también identificar o mapear qué iniciativas de analítica avanzada podría yo aplicar para poder aprovechar todo el volumen de información que tengo. Esto es un poco el ciclo que planteamos para hacer un diagnóstico de datos. Ahora le voy a dar el pase a Luis para que detalle alguno de estos componentes y luego volvemos con ustedes para las preguntas. Dale, Luis. Hey Ángel, muchas gracias. Un saludo para todos los asistentes. Gracias por estar aquí conectados con nosotros, darse un tiempo. Estábamos hablando un poco acerca de los indicadores analíticos y cómo es que nosotros podemos diseñarlos para darle valor agregado a nuestro negocio, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es, como decía Ángel, parece cliché, pero es básico entender el negocio. Cuando nosotros revisamos un poco cuáles son los pilares de la ciencia de datos, te dicen siempre, ¿no? Oye, necesitas una base estadística, necesitas un conocimiento en computer science, pero también necesitas complementarlo con un enfoque, una vista de negocio, ¿no? Entonces, si nosotros logramos entender correctamente cómo funciona el negocio, cuál es el modelo, cómo se hacen las ventas, cuál es todo el flujo de información que tiene el negocio, una vez que tú entiendes eso, recién puedes darle solución
a las necesidades que tiene el negocio, porque si no entiendes correctamente, tu solución va a ser medio gaseosa, ¿no? Y cuando decimos entendimiento del negocio, normalmente podemos hacer muchas reuniones, como por ejemplo un levantamiento de expectativas. Esto es súper importante porque cuando tú vas con el negocio y le preguntas, oye, perfecto, ya, yo sé que no te está yendo bien, pero ¿qué te gustaría medir a ti? Y ellos empiezan siempre con una lista de deseos muy, muy amplia. Y ese levantamiento de expectativas, con el conocimiento que tú tienes, puedes ir aterrizando cada uno de esos deseos que tienen, ¿no? Entonces, estas reuniones son muy importantes. Otra actividad importante también es el benchmark que tenemos o el benchmark de las mejores prácticas que se tienen. Ya, perfecto, vamos a desarrollar un software analítico, vamos a hacer un modelo predictivo, pero ¿qué es lo mejor que se está haciendo? Y no solamente a nivel de Perú, sino también tienes que hacer un benchmark a nivel global, ¿no? La idea es que los errores que ya se cometieron antes no los vuelvas a cometer tú. Los aprendizajes que se obtuvieron dentro de cada uno de estos ejercicios, tú sí puedas replicarlos, ¿de acuerdo? Entonces este benchmark también es muy, muy importante a la hora de ver todo el entendimiento del negocio, ¿no? Como segunda actividad, nosotros tenemos el entendimiento del sector. Ya, perfecto. Oye, yo entendí cómo funciona, por ejemplo, una empresa distribuidora de alimentos. Ya entendí cómo funciona. Pero no solamente tengo que entender cómo funciona, porque ella no va a trabajar sola en un mundo aislado. Siempre va a estar interconectado con toda la sociedad, ¿de acuerdo? Y al estar interconectado con la sociedad, normalmente lo que van a tener es competencia. Tengo que entender cómo se desempeña la competencia. Y sobre todo, en este tipo de proyectos tengo que entender qué está haciendo la competencia, ¿ya? Y ojo, acá hay un tema importante. Cuando nosotros desarrollemos alguna solución analítica, no es necesariamente, mira, la competencia lo está haciendo, también lo tengo que hacer yo. No, sino tiene que estar comprometido contigo el desarrollo de la solución y sobre todo tiene que estar enfocado en las estrategias que tienes tú como organización, no solamente por una moda, no solamente por una copia. Tienes que estar convencido de que tus decisiones pueden ser mejores si tú las soportas con los datos de tu organización. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante este entendimiento del sector y hacer un research siempre acerca de la competencia, ¿no? Como tercer punto, nosotros tenemos el diseño de indicadores, pero no solamente desde la vista, oye, yo soy el experto, yo voy a diseñar los indicadores y estos son los indicadores que siempre tengo. Normalmente suelen ser enlatados, esos productos que funcionan y funcionan para todos y a todos le vendo lo mismo. No, en realidad acá no funciona eso. Acá funciona mucho la co-creación. Hemos encontrado un set de indicadores que pueden ser buenos, perfecto. Hemos hecho una reunión de levantamiento de expectativas donde yo he mapeado qué es lo que tú quieres medir. Y a partir de eso, de qué es lo que tú quieres medir, es a lo que tú quieres hacerle seguimiento y sobre todo, cuáles son tus dolores. A partir de eso, puedo co-crear indicadores que respondan a las necesidades de las organizaciones, ¿no? Entonces, este punto es súper importante. Y acá hay un trabajo en conjunto en realidad donde están los líderes del negocio, por un lado, y están los data scientists, por otro lado. Y esto es un juego de ping-pong. Voy botando indicadores, vamos rebotando, y dice, funciona, no funciona, correcto, lo aprueba el negocio, ya empezamos. Siempre es un proceso iterativo esto, y es muy, muy, muy interesante, de mucho aprendizaje también. Entonces, con esto cerramos los de la parte del diseño de indicadores. Estas tres etapas son muy, muy importantes. Pero ya, perfecto, ya diseñé mis indicadores. Ahora, ¿dónde los tengo que trabajar? Los tenemos que trabajar dentro de un entorno analítico que pueda soportar todos los procesos que van a venir más adelante. ¿Cómo le podemos llamar a ello? Le podemos llamar un Data Lake analítico. En este Data Lake analítico, lo importante es la integración de la información, integrar datos. Nosotros sabemos que las fuentes internas siempre son las más confiables, son las que mejores resultados nos da. Correcto. Las fuentes internas de las organizaciones son buenas. Hay que mapearlas, hay que entenderlas, hay que saber cómo están estructuradas, hay que saber qué tipos hay. Si tengo archivos planos, hay que ver la forma en la cual yo tengo que llevarlo a mi tablón analítico para poder emplearla. ¿De acuerdo? Entonces tengo datos, archivos planos, informes, incluso son archivos sueltos que a veces van rotando entre áreas, entre unidades del negocio, que siempre los dejamos sueltos, pero son muy importantes. Hay que ver la forma en que también le incorporamos dentro de nuestro monitoreo.
Fuentes internas muy importantes, las más confiables, pero tenemos que complementar la vista, ¿de acuerdo? Tenemos que potenciar la data. ¿Y con qué podemos hacerla? Con fuentes externas, ¿de acuerdo? Existen muchas fuentes externas en la actualidad. Tenemos datos abiertos, tenemos broker de datos, tenemos API, tenemos la posibilidad de hacer web scraping. Hace poco estábamos trabajando con un diseño de estimación de precios. Nosotros queríamos ver cómo se mueven los precios a lo largo de todo Lima Metropolitana, por ejemplo. Entonces, ¿qué podías hacer en web scraping? Sencillo. Ve a las páginas donde ofertan este tipo de inmuebles y fíjate cuánto cuesta el metro cuadrado por zona. Puedes hacer un web scraping y tienes ahí tu mapa de calor de todo Lima, tranquilamente. Y fuentes adicionales que siempre incorporas, ¿no? Estas fuentes externas, ¿por qué son buenas? Porque te ponen en comparativo cómo estás tú respecto a todo lo demás. ¿De acuerdo? Es una vista completa que obtienes a partir de ellos. Fuentes internas confiables, fuentes externas, las que potencian nuestra data y complementan la vista que tenemos acerca de nuestras organizaciones, ¿ya? Y como tercer punto es, oye, pero eso quiere decir que mientras más recopile es mejor, mientras más data tenga es mejor. No necesariamente. Siempre hay que hacer un trabajo de priorización. Siempre recordemos un poco el Pareto, ¿no? Hay fuentes que son más relevantes que otras, hay variables que son más relevantes que otras. Y si uno quiere empezar con estos procesos de calidad de datos, de empezar a desarrollar, diseñar soluciones analíticas, tengo que basarme en lo que es más importante para mí. En función a eso debo empezar a trabajar. Entonces hay una etapa de priorización. Y esto siempre, siempre con la vista del negocio. No solamente por un indicador estadístico o matemático que tú saques, sino que siempre tiene que ser rebotado con el negocio. Puede ser que en algún indicador te diga, oye, este tributo no es importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es importante? Ah, porque no tiene el historial completo. Bueno, no tiene el historial completo porque recién lo estamos empezando a medir. Y además lo estamos empezando a medir porque vimos que responde mucho a los accionamientos que tenemos. Ah, perfecto. Entonces, hay que rebotar siempre esta importancia con el negocio. ¿De acuerdo? Y como cuarto punto, tenemos, ya habíamos diseñado los indicadores, ya habíamos hecho en una etapa previa, habíamos hecho esta reunión en la cual imponíamos las ideas, rebotábamos las ideas y las robustecíamos. Ya, están como ideas. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos que construirlos. ¿De acuerdo? Tienes que construir indicadores usando tanto data interna como data interna. Y estos indicadores que te dicen cómo está la organización respecto a todo el contexto, respecto a toda la sociedad o respecto a todo tu sector, son súper importantes, que normalmente los dejamos de lado porque decimos, oye, yo quiero ver cómo está mi organización y a partir de eso es que yo las voy a activar. Pero si empiezas a ver un poquito más allá y dices, oye, pero si solo veo mi organización como un punto sin relacionarlo de lo demás, estoy perdiendo. Tengo que ver la forma en la cual tomo ese punto y lo pongo dentro de un sistema. ¿De acuerdo? Tengo que ver cómo estoy en comparativa a todo lo demás. Entonces, este sería nuestro cuarto punto. Ahora, hablábamos de que tenemos mucha información, fuentes internas, fuentes externas, tengo un tema de priorización, creo mis indicadores más importantes, ya, perfecto. Pero esto tenemos que estar acompañados. También parece otra frase cliché, pero es cierto. No solo necesitamos cantidad, sino calidad de la información. Por esto es que hacemos un estudio de cómo está la calidad de la data. ¿De acuerdo? Pero para hacer este estudio de cómo está la calidad de la data, necesito un entorno analítico, una arquitectura óptima que me permita justamente esto. Y entonces, ¿recuerdas que en un inicio dijimos, oye, yo tengo sistemas, oye, yo tengo apps, oye, yo tengo datos externos? ¿Qué tengo que hacer para que todos estén juntos? Debo buscar esto, la interoperabilidad entre sistemas, que entre sistemas puedan conversar, puedan hacer que la información sea consistente, ¿de acuerdo? Que cuando yo en un sistema estoy midiendo cómo van las ventas, tengo una tendencia, y tengo mis archivos de trabajo, mis Excel, y en ellos también mido la tendencia de las ventas, deben ser muy, muy parecidas, deben ser consistentes. Eso también tengo que buscar dentro de todo mi análisis de calidad de datos. ¿De acuerdo? Otro punto importante es la definición de espacios, tiempos y periodicidad de carga. Cada cuánto tiempo yo voy a obtener información. Estandarización de los archivos de actualización periódica. Yo tengo archivos que normalmente trabajan entre áreas, ya perfecto. Como esos archivos van a seguir viviendo, los voy a estandarizar. Voy a ponerles los campos para que puedan ser de manera más fácil leídos y recogidos dentro de un tablón analítico. Considerar también que vamos a tener
modelos de datos dimensionales, lo que normalmente trabajamos, pero también vamos a tener datos no estructurados, hay que ver la forma de la cual trabajamos con ellos también. Y esto va a decantar en la construcción de cubos analíticos, estos cubos que nos van a servir para incorporarlos dentro de nuestra visualización de dashboard, ¿no? Decimos de visualización de dashboard porque los reportes son buenos, los reportes en PDFs, impresos son buenos, pero no te permite esa flexibilidad de ir viendo cómo es que se están moviendo las ventas en la zona centro, en la zona sur, y diferenciado por áreas, diferenciado por marcas y por productos. Esa flexibilidad no te la dan los reportes escritos. ¿Qué necesitas? Un dashboard interactivo y sobre todo que sea multiplataforma, que tengas la posibilidad de verlo en tu laptop, en tu celular, en tu iPad, en tu tablet, donde tú necesites. ¿De acuerdo? Que la información esté disponible en el momento que tú lo necesites, porque las decisiones no van a esperar a que tú llegues a la oficina y cojas tu laptop, ¿no? Tiene que ser multiplataforma. ¿Y eso decanta en qué? Justamente en lo que decíamos, nuestro análisis de calidad de datos. Debemos de tener un desarrollo de indicadores de calidad. Yo tengo mis indicadores de negocio, yo tengo mis indicadores analíticos, pero de todos esos indicadores, ¿cuántos de ellos son de calidad? ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que vamos a medir esta calidad? La calidad la vamos a medir, podemos avanzar, Ángel, a través de, por ejemplo, ver cómo está la exactitud de estos indicadores. ¿Ya? Vamos a verlo a través de la completitud que tienen. Acá hace poco nos sucedió algo interesante. Cuando empezamos a ver las tablas dimensionales que normalmente tenemos, estas tablas tienen una estructura ya formada, ya tienen sus reglas, ya tienen sus controles de calidad. Ya, perfecto. Pero cuando eso lo transformas en un tablón analítico donde tú ves un indicador a lo largo del tiempo, oye, en el tablón funcionaba muy bien, estaba muy chévere, pero cuando lo paso a un tablón analítico, sucede que este producto salió solo 2 meses, de ahí desaparece, y otros 2 meses más. Entonces, con un producto de este tipo, no vas a poder hacer ninguna predicción, no vas a encontrar ningún patrón útil. En tema de completitud es importante ahí, ¿de acuerdo? Pero completitud sobre los indicadores analíticos que ya has desarrollado, no sobre tus tablones base, ¿ya? Eso es muy importante. También tenemos un tema de consistencia, lo que os decíamos, ¿no? Si yo mido un mismo atributo en dos áreas de la misma organización, el mismo atributo debe tener la misma tendencia, debe tener la misma forma, debe tener el mismo nivel. Entonces va acompañado siempre de un análisis de consistencia, ¿no? De la disponibilidad también. Los datos deben estar disponibles en el momento que se requiera, lo que decíamos. Las decisiones no esperan a que tú llegues a la oficina, ¿de acuerdo? Tú puedes tomar las decisiones en el momento, en el lugar donde tú estés. Tienen que estar disponibles siempre. Por esto siempre hacemos énfasis en que los dashboards, los informes, tienen que estar en tiempo real. Otro punto importante es la validez. Saber si la data con la cual yo estoy trabajando tiene un formato definido, por ejemplo. Muchas veces tenemos pautas comerciales, reglas comerciales, que definen cómo estamos midiendo los atributos. Esos atributos o esa forma en la cual estoy midiendo debe ser la correcta. Por eso hay un tema de validez. Y como último punto podemos ver, por ejemplo, que nosotros podemos ver la unicidad de nuestros registros. Esto sí es medio repetitivo, pero hay que contemplarlo siempre cerca de un análisis de datos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros vemos este análisis, ya nos dimos cuenta, oye, sí, yo tomo decisiones siempre, entonces es necesario que yo tenga un monitoreo completo y correcto. Pero para que este monitoreo esté completo y correcto, mi data debe ser de calidad. ¿Y cómo puedo ver yo esa calidad de mis datos? 3 ejes simples. Habíamos puesto acá completitud de los datos. Es decir, ya sabemos que completitud es que todos estén ok, pero no necesariamente todos están ok. Ponte, tú tienes tus clientes y de tus clientes registras nombre, apellido, DNI, pero también tienes un campo de segundo nombre. ¿Vas a basarte en la completitud del segundo nombre y porque no tiene segundo nombre lo vas a descartar? No, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema de completitud, hay un tema de frecuencia, hay un tema de cada cuánto tiempo tiene que estar completo. Y esto lo puedo hacer a nivel de base, a nivel de tabla, a nivel de variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, habíamos puesto 3 tablas y cómo están la cantidad de registros completos, medianamente completos, con alta frecuencia, pero incompletos y así. Entonces tengo como que diferentes sabores de completitud. Otro punto importante son las frecuencias. Lo que te acabo de comentar. Yo tengo cómo está la venta de un producto mío.
pero ese producto salió 2 meses, desapareció porque no tenía demanda, y luego alguien lo pidió después de mucho tiempo. ¿De acuerdo? Ese producto que está de esa manera, no voy a poder sacar patrones. ¿Por qué? Porque no tengo la frecuencia necesaria como para entender cuál es el comportamiento que tiene. Mientras que si tengo un producto que se pide todos los días, por ejemplo, oye, si ese producto se pide todos los días, tranquilamente puedo yo sacar qué comportamiento tiene, si tiene estacionalidad, si tiene tendencia, puedo prever qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Y como puedo prever qué es lo que va a pasar, mis decisiones van a ser más acertadas, ¿no? Hay un tema de frecuencia siempre que nos acompaña. Y un último punto puede ser el de comportamientos. Oye, estamos hablando de indicadores que están a lo largo del tiempo, ya, pero estos indicadores a lo largo del tiempo, si bien es cierto que tienen tendencia, tienen estacionalidad, tienen ciclos, perfecto, pero hay que hacer un análisis de datos atípicos, siempre pensando en la naturaleza de nuestra serie. ¿Es una serie temporal? Ah, entonces hay un tema de atipicidad temporal, ¿de acuerdo? Que tenemos que incorporarlo. Y no solamente identificarlo, sino tratar de entender qué es lo que pasó. Ya esto va amarrado con el conocimiento del negocio, ¿no? Oye, sí, mira, nosotros en ese tiempo cambiamos de proveedor y nos fue muy mal, y hubo un tiempo en que este producto, que era nuestro producto estrella, se cayó. Ya, no es normal. Luego volvimos a nuestro proveedor, ya, mira, y se arregló todo. ¿Me encuentro? Entonces, estas atipicidades no solamente son datos que digo, oye, esto es atípico, no me sirve, sino que hay que entender qué hay detrás de esas atipicidades. Y si es necesario, de alguna manera, hacerles un tratamiento para que pueda ser parte de los patrones que vamos a encontrar, ¿no? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestros indicadores, ya vimos que puede ser desarrollado. ¿Y qué tenemos que hacer? Es plasmar nuestros indicadores que hayan pasado este control de calidad, ¿dónde? En un dashboard, pero sobre todo que esté actualizado siempre en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener diferentes vistas. Una vista general de monitoreo, una vista por producto, una vista por zona, una vista por proveedor y si es necesario una vista por cliente, dependiendo del modelo de negocio, ¿no? Ahí Ángel, por ejemplo, nos va a comentar un poquito más acerca de este pequeño demo de dashboard que tenemos aquí. Sí, es un pequeño demo para mostrarles, principalmente enfocado en la parte comercial, pero en realidad puede aplicarse a cualquier área del negocio. La idea es poder tener indicadores que me sirvan para tomar decisiones. Por ejemplo, un indicador comercial relevante son las ventas, pero también cómo se comparan estas ventas con las metas que puedo yo establecer, sea por categoría de producto, o sea por zona. Cuando hablamos, por ejemplo, de zonas, monitorear el desempeño de cada una de ellas de acuerdo a cómo esté el despliegue geográfico que pueda tener mi unidad de negocios y hacer un seguimiento de cómo estoy yendo en las metas mes a mes por producto. Y nuevamente con información que está actualizada en tiempo real, porque justamente yo voy a usar esta información para tomar decisiones. De nada me sirve que tenga mi dashboard actualizado o mi cuadro de Excel actualizado el 15 de cada mes cuando ya he debido hacer mis proyecciones con anticipación de 2 semanas, ¿no? Puedo hacer un monitoreo de productos, tener alarmas de cómo van el cumplimiento de la meta por productos específicos, por categorías, por zonas, en qué zonas estoy bien, en qué zonas estoy demasiado bien y en otras en las que tengo alertas que me permitan incidir o tener un mayor empuje comercial, tanto para mejorar los ingresos como los márgenes, ¿no? Al mismo tiempo hacer un seguimiento de las cuentas que puedan generarse, depende del tipo de negocio. Muchos negocios con una rama B2B hacen una repartición de cuentas, donde los gerentes de cuentas pueden tener desempeños variados, pero lo importante es monitorear estos avances, lanzar las alertas, las alarmas y poder tomar nuevamente buenas decisiones, ¿no? Esa es la idea de este indicador, perdón, de este dashboard, pero que ya se ha construido, luego que sabemos qué es lo que queremos y que tenemos data confiable, que es importante, ¿no? Muchas veces cometemos el error de meternos a hacer dashboards, pero tenemos información que tiene problemas de origen, que no está completa, o simplemente hago cortes y cortes y cortes, pero no he definido cuáles son esos indicadores que son relevantes para mi negocio. Teniendo todo este conjunto, todo este análisis realizado, lo siguiente es ya poder identificar oportunidades de creación de valor, ¿no? Justamente tenemos un set amplio de desarrollos que
se han venido haciendo, digamos, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito internacional. Aquí quizás, no sé si llamarlo ventaja, pero en realidad en temas de transformación digital o en temas de analítica avanzada, Sudamérica y el Perú en específico está 2, 3, 5 años rezagado. Entonces, mirar hacia afuera siempre nos ayuda a buscar soluciones que podemos aplicar a nuestro negocio. Y este set amplio de soluciones, lógicamente, tenemos que evaluarlo en función a cuán factibles son y en función a cuál es el impacto que puedan tener. La factibilidad ya la sabemos porque hemos diagnosticado qué datos tenemos, cuál es la calidad de la información con la que contamos. Y el impacto podemos medirlo justamente habiendo definido bien nuestros indicadores y sabemos, oye, mira, tengo márgenes sumamente ajustados cuando sé que este mercado es sumamente inelástico, entonces tengo una aplicación de pricing que puede ser bastante buena y puedo tener ingresos esperados de tanto. Entonces ahí comienza el proceso de priorización de iniciativas, hacer un mapeo de las iniciativas, priorizarlas y poder ir accionando todo esto dentro del negocio. Y finalmente, no solamente pasa por identificar iniciativas, sino también por mejorar. Y parte del diagnóstico es identificar cómo mejoro la arquitectura de datos que tengo, cómo integro nuevas fuentes de información. Hablamos de información externa, pero a veces hay información de nuestros clientes que simplemente no la recolectamos cuando podemos hacerla. Direcciones, datos de cuándo se conecta, cuándo no se conecta, algún campo adicional dentro del formulario de registro. Todo ese conjunto de información que yo puedo recolectar al final va a solventar o va a poder reforzar el data lake analítico que tengo y con ello voy a poder hacer un mejor seguimiento de los indicadores de negocio. Esto es lo que queríamos compartirlo con ustedes. Como les digo, es un set más de lecciones que creemos que puedan ponerlo en marcha dentro de su organización, teniendo en mente este matrimonio, ¿no? entre el líder del negocio, entre su equipo analítico y poder ir accionando e identificando oportunidades de valor. Solo como quote final, creemos que un diagnóstico que parta del entendimiento del negocio y que vaya acompañado de un análisis de calidad y consistencia de la data, va a facilitar siempre, siempre una generación de valor a partir de nuestros datos. Bien, antes de pasar a las preguntas, los cherries de siempre, ¿no? Somos Apoyo a Analytics, una unidad de negocio de apoyo a consultoría, que es una empresa con más de 40 años en el mercado. Nosotros como unidad de negocio tenemos 2 años de funcionamiento, ya activando, realizando varios proyectos para un set de clientes de diferentes rubros, y les dejamos acá los datos de contacto en caso de que quieran profundizar o quieran tener algún rebote de ideas sobre esto acá que le hemos estado compartiendo. Bien, Ángel, gracias. Voy a Ahí aprovechar. tenemos. Sí, Luis, disculpa. Te comentaba. Y vamos a empezar un poquito con C de preguntas. Ahí Estefanía nos decía, ¿cómo impactan los outliers o datos de baja calidad en el análisis de datos? Y como una segunda pregunta, ¿qué metodología se podría aplicar para limpiarlos con el objetivo que no te arroje indicadores de baja calidad? Si me permites, Ángel, voy a tomar la pregunta. Sí, claro. Cuando hacemos este análisis de calidad, lo que buscamos es, supongamos, vamos a llevarlo a un terreno un poquito más fácil. Supongamos que estamos viendo otra vez, según el dashboard, venta de productos, de acuerdo, de productos de primera necesidad. De este set de productos de primera necesidad, yo he identificado que de mis 1000 productos, cerca del 60%, cerca del 60% tenían atipicidades, tenían outlier, tenían un indicador bajo de completitud. Entonces solo me quedo con el 40% de productos. Y estoy seguro que ese 40% de productos sobre los cuales sí tengo calidad son los que se pueden o son los que se llevan la mayor cantidad de ventas. Incluso margen en ventas, tanto en cuentas como en montos, ¿no? Entonces, yo aplicaría los indicadores solamente sobre este set de productos que sí son de calidad, refiriéndonos a la data, ¿de acuerdo? Que sí son de calidad, y trabajar sobre ellos los monitoreos.
A los demás puedo tratar de englobarlos como en una categoría de otros, ¿no? Y tratar de verlos un poco más a detalle. Pero dada su poca frecuencia o su no completitud, es que no me es tan importante verlos. Prefiero verlos a los gruesos, a los grandes, a los que tienen más movimientos y sobre los que hay más incidencia en ventas, por ejemplo. Y cuando mencionas qué metodología se podría utilizar, bueno, supongamos que ya tenemos un indicador, ¿de acuerdo? Estamos viendo el indicador de venta de arroz, ¿de acuerdo? ¿Cómo están las ventas de arroz mensualmente? Y resulta que hay un atípico en el indicador de ventas mensuales de arroz, ¿ya? Lo que nos debe preocupar no solamente es la presencia de un atípico, sino que ese atípico esté acompañado de una tendencia de atipicidades, ¿de acuerdo? Supongamos que tenemos un flujo normal y saltó un atípico. Ya, perfecto, saltó un atípico. Pero si de ese atípico que saltó, el siguiente punto de observación también es otro atípico y ya muestra una tendencia, y el tercero es un atípico, muestra una tendencia, eso ya te está diciendo que hay un quiebre, un cambio estructural dentro de tu serie, ¿no? Entonces, ya no es necesariamente un atípico, sino es solamente hay un cambio de estructura que tiene tu serie. Ya, pero Luis, ¿qué pasa si solo tengo un atípico? Y yo quiero hacer una predicción, cuánto va a ser las ventas futuras, pero considerando ese atípico. Acá hay algo que yo siempre me llevé de aprendizaje de los proyectos. Es que si tú tienes que imputar valores atípicos o valores missing, ¿de acuerdo? Tu imputación tiene que ser lo más simple posible, pero tratando de llegar lo más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, una forma sería, por ejemplo, las medias móviles de los extremos, ¿no? Tan simple como eso. Luis, pero ¿qué tal si construyo un modelo que entienda y calcule la precisión de ese atípico para sacar la predicción? Ah, buenísimo, te va a salir súper bueno. Pero si construyes un modelo para meterlo a otro modelo que va a hacer predicción, estás calculando 2 veces el error, ¿no? Entonces ahí hay un detalle también. Además que a nivel de implementación suele ser un poquito más complejo. Entonces siempre pensamos en que la imputación más simple, pero que pueda discriminar ciertos niveles, es la mejor. Eh, teníamos otra de Yesenia, nos comenta, dice, ¿existe algún checklist general para los indicadores de alta calidad, baja calidad? Un checklist para decidir si son de alta calidad, de baja calidad. Sí, Luis, ahí Ya. Lo que sí tenemos, o sea, dentro de apoyo, digo sí tenemos porque ya en apoyo hemos hecho algo de esto. Lo que hemos visto es que este checklist que mencionas para saber si algo es bueno o algo es malo, depende mucho de la industria y del sector en el cual estás. Por eso es que estos análisis son muy tailor-made, son hechos a la medida de la organización. Entonces, puede ser un checklist general que si tú lo ajustas para un sector, se reduce en 10 puntos, que si tú lo llevas a otro sector, son otros 5 puntos y así. Pero básicamente eran las 6 dimensiones que habíamos puesto y sobre esas 6 dimensiones ver qué variaciones puedes tener. Las que les comentaba de completitud, por ejemplo, es súper interesante. No necesito que todo esté completo, necesito que lo importante esté completo. Hay datos adicionales que se pueden discriminar bien, que pueden aportarme. Ya, perfecto, pero si no está completo, tampoco es tanto drama, ¿no? Eh, por ahí Jordan nos comenta, ¿qué herramientas nos recomiendas para el versionamiento y la puesta en producción de modelos? En tema de herramientas, lo que hacemos también, muchas veces nos ajustamos a la arquitectura o la cultura analítica que tienen las organizaciones, ¿no? Solemos llevar algunas propuestas, pero muchas veces ocurre que estas empresas o estas organizaciones ya tienen sus equipos analíticos sobre los cuales trabajan ellos, ¿no? Entonces, ya hay algunos software que manejan, nosotros tratamos de acoplarnos a ellos. Independientemente de eso, en apoyo, estamos tratando todavía de conservar un versionamiento, dependiendo del proyecto, un versionamiento por fechas, ¿de acuerdo? Y sobre todo viendo cuando hay cambios importantes en las producciones, ¿no? Y cuando mencionas la producción de modelos es igual, porque te comento, en algún momento se ha hecho un modelo algo complejo y ya no requería una plataforma normal, entonces decidimos usar, por ejemplo, una solución on cloud, puede ser,
en algún momento se decidió por un modelo lineal, y los modelos lineal tranquilamente lo puedes desarrollar en SQL, llevarlos a ecuaciones igual, y lo vas manejando de esa manera, ¿no? Entonces, acá es un poco complejo porque siempre tratamos de acomodarnos a la arquitectura que tienen las organizaciones, justamente para no generar sobrecostos, ¿no? Entonces, tu solución analítica no tiene por qué ser la más compleja, sino la que responde a la necesidad de la organización. Eh, Algunas preguntas adicionales, solo para terminar, es cómo hacer un buen diagnóstico cuando tenemos diferentes sistemas dentro de la organización. Y esto es bien típico. Y en verdad, el planteamiento de este Data Lake analítico es justamente aquel que se adecue a la arquitectura que ustedes ya tienen. Felizmente, hay una tendencia hacia la interoperabilidad, por ejemplo, entre varios RPs como SAP, Oracle, o RPs más pequeños de open source como Odoo, que permiten o generan ventanas para que ustedes puedan fácilmente sacar los repositorios, incluso integrar parte de su código para hacer algunos preprocessing de la data. Entonces no hay que tener ningún miedo, digamos, a que si vemos que nuestro sistema está repleto de multisistemas con varios software, no tengamos miedo a que hagamos un buen diagnóstico justamente integrando o generando ventanas entre todos estos sistemas que tenemos en la organización. Y solo para terminar, plazos para hacer un buen diagnóstico. Siempre va a depender de la organización, principalmente si queremos avanzar con un buen diagnóstico de manera ágil, lo importante es involucrar a los líderes del negocio para poder identificar bien cuáles son esos indicadores analíticos para la toma de decisiones. Hecho eso, con criterios de interoperabilidad entre distintas arquitecturas y poder justamente priorizar indicadores base, estamos hablando de desarrollos que pueden llevarse en 6, en 8 semanas, ¿no? Aquí no estamos montando un sistema que puede tardar 6 meses, aquí lo que estamos hablando es hacer un chequeo médico vital hacia el corazón del negocio para poder identificar cuáles son esas oportunidades que nos permitan tomar mejores decisiones, ¿no? Creo que con eso ya estamos con el tiempo. Les agradecemos de verdad a todos los participantes por habernos acompañado. Esperamos que les hayamos ayudado, les hayamos dado algunas guías o, o se lleven hoy, digamos, algunas lecciones que puedan implementar dentro de sus empresas. Y nada, solamente comentarles que al final de la presentación va a haber una pequeña encuesta. Les agradeceríamos mucho si es que la pudieran llenar para seguir mejorando como siempre. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.